Hola, buenos días a todos. Gracias por asistir a este webinar. Yo soy José Nieto, para los que me conocen, pues perfecto. Y los que no me conocen, rápidamente me presento. Yo me ocupo del desarrollo de negocio, tanto para Layout como para nuestros clientes. Normalmente me ocupo de Francia particularmente, pero también estoy para España y el resto de Europa. Muy bien. Hoy el objetivo es presentaros nuestra nueva herramienta Print Manager, que es una pieza más del flujo completo para automatizar todas las tareas o todos los procesos que podemos tener dentro de la imprenta. ¿Vale? El contenido, esta tarde vamos a ver por qué un MIS ERP, la descentralización de la creación de los presupuestos, la gestión de producción, la conexión con otras aplicaciones y luego haremos una rueda de preguntas y respuestas. ¿Por qué un MIS ERP? ¿Por qué un ERP? Primero, las siglas en inglés que significan Enterprise Resource Planning, que significa literalmente en inglés planificación de los recursos de la empresa. Es decir, cómo voy a organizar yo mis recursos y planificarlos para las diferentes tareas. ¿Vale? Y un MIS sería el manejo de esa información, Management Information System, ¿vale? Que significa literalmente en inglés eso mismo, ¿no? El manejo o el management del sistema de información de nuestra empresa. Una pregunta que nos hacemos es ¿por qué las empresas se equipan de un MIS ERP? ¿Cuál es el objetivo principal? ¿El por qué se equipan de uno? Pues el objetivo suele ser para ser más productivos y poder tomar decisiones más eficazmente, ¿vale? Con conocimiento de causa. En definitiva, es la automatización de tareas que normalmente están centralizadas en la mente de unas pocas personas dentro de la empresa, y aquí el objetivo es poder distribuir esa información o ese conocimiento para automatizar esas tareas. Aquí recojo unos pocos procesos, ¿vale? No es una lista exhaustiva, pero sí que recoge los principales, ¿vale? Que sería el presupuesto. Tenemos que hacer un presupuesto. De ese presupuesto esperamos una aceptación, un rechazo de ese mismo, un envío de los ficheros. Esos ficheros se reciben y una vez que se reciben, pues realizamos la revisión de los ficheros, las diferentes correcciones que conocemos, las pruebas, validación de la prueba, preparación de la fabricación una vez que es validada, y ya empezamos con los procesos, ¿vale? De fabricación, de producción, que serían pues los procesos de impresión, de acabados, los especiales, los partners que tengamos para lo que tenemos que subcontratar, el embalaje, y a partir de ahí ya el albarán, el envío, las incidencias que podamos encontrar, la gestión de las mismas, facturación y cobros, ¿vale? Esto sería, digamos, los procesos más en grandes líneas, y es lo que intentamos automatizar, ¿vale? Según un estudio realizado por el Future of Print de Future Consultants, la incorporación de un MIS ERP para la imprenta. Se realizó la pregunta de saber por qué y quién tenía un MIS, y los encuestados respondieron que el 35% de los encuestados declararon que no tenían MIS ni ERP, o no tenían la intención de comprar uno, simplemente. Y la razón principal es que no están dispuestos a justificar la inversión que supone
en tiempo y dinero, evidentemente. ¿Vale? De ahí nosotros, en función de las demandas de nuestros clientes, solicitándonos que por qué no teníamos un sistema que permita realizar esas tareas, ¿vale?, de gestión de producción, presupuestos, etcétera, de una forma más sencilla. Entonces, eso nos ha llevado a pensar en crear Print Job Manager. ¿Vale? Print Job Manager está ahora, hace 3 años más o menos que lo estamos desarrollando, y está en una fase bastante avanzada y que permite hacer ya muchísimas cosas. ¿Vale? Un MIS ERP basado en la nube, ¿vale?, que permite a cualquier persona de la imprenta acceder a la información relativa a un pedido desde cualquier sitio, realizar pedidos desde cualquier dispositivo, crear presupuestos para sus clientes desde cualquier sitio y dispositivo, y verificar el estado de un trabajo también desde cualquier sitio. ¿Vale? Estas son las grandes líneas del objetivo de Print Job Manager. También tarifas coherentes, ¿vale?, en cualquier momento, desde cualquier sitio y para cualquier persona. Es decir, que si tengo varias personas que realizan presupuestos, ¿vale?, puedo tener la web, puedo tener comerciales, etcétera, necesito tener una coherencia, ¿vale?, en esos precios, ¿vale?, y que cualquier persona de su empresa podrá realizar presupuestos rápido y coherente, acceso desde cualquier dispositivo, como hemos visto, ¿vale? Aquí hago un pequeño resumen, y aquí vemos desde un móvil cómo sería la realización de un presupuesto. Vamos a entrar más en detalle. Esto sería el centro de Print Job Manager que vemos aquí, con sus diferentes apartados y que nos va a permitir realizar, ¿vale? Pues presupuestos, evidentemente, conocer el estado del trabajo, tener un control del inventario de los materiales, poder enviar pagos o peticiones de pagos por email, transportistas integrados, los modos o métodos de pago integrados. Importante, los usuarios son ilimitados, no tenemos limitación de usuarios, ¿vale? Gestión de archivos y entrada de pedidos, ¿vale? Como veis, aquí evidentemente está conectado con nuestros otros productos, que sea Presero para el B2B o B2C, vamos a poder obtener los precios directamente de Print Job Manager. Al igual que si un pedido llega de Presero, irá directamente a Tiflo, ¿vale?, pasando por Print Job Manager, o si entra de forma offline, de forma tradicional, dentro de Print Job Manager, irá también a Tiflo. Vamos a ver, ¿qué se necesita para crear un presupuesto? ¿Vale? Lo primero, una base de datos consultable de nuestros recursos de producción, unos procesos de producción relacionados con esos recursos, ¿vale? Lo que entendemos por recursos de producción son máquinas o personal, y los procesos de producción pueden ser a través de una máquina o pueden ser manuales. Evidentemente, los costes de esos procesos y los tiempos de cada uno de ellos. Luego necesitaremos también saber conocer nuestros materiales, tanto los formatos, tipo de material, sus costes, el stock disponible, etc. Un ERP clásico, ¿vale?, permitiría hacer esto, ¿vale?, crear un presupuesto en función de los diferentes procesos de producción y sus costes relacionados, ¿vale? A partir del momento en el que yo tengo esa base de datos, puedo consultarla y realizar mi presupuesto en base a esos datos introducidos, ¿vale?
¿Qué ventajas tengo con esto? Pues que cuando yo realizo un presupuesto con mi ERP, evidentemente cuando es aceptado, pues automáticamente se me genera la orden de fabricación. Y todo eso se hace de forma automática. Seguimiento de la producción, el albarán, la factura, todo perfecto. ¿Vale? Esto es el método clásico como se ha ido trabajando hasta hoy. Es decir, yo tengo un ERP centralizado y cuando mando un presupuesto a un cliente, si me lo acepta, solo tengo que aceptarlo y a partir de ahí ya todo el proceso se pone en marcha. ¿Qué inconvenientes encuentran los clientes a la hora de trabajar con un ERP clásico? Pues que se necesita un gran conocimiento de los procesos de producción y cualquiera no puede realizar un presupuesto. Normalmente el presupuesto es realizado o por un experto y desde su oficina, y los tiempos de reacción, ¿vale?, no siempre son al gusto del cliente, porque si centralizamos, evidentemente esa persona puede estar ocupada en otras tareas o simplemente estar indisponible, con lo cual no vamos a tener ese presupuesto. ¿Y qué pasa si quiero descentralizar los presupuestos? ¿Qué ocurriría? Pues tendría que dar acceso a varios usuarios, ¿vale? Con la formación que conlleva, no todo el mundo sería capaz, sobre todo si lo quiero dar a comerciales, intermediarios, a clientes, etcétera, se convierte esto en un poco complicado, ¿vale? Otra posibilidad sería utilizar la web, ¿vale? Como muchos clientes, como muchos de vosotros tenéis Presero, y entonces, pues digo, pues para los trabajos estándares los meto en la web y de esa forma el cliente puede entrar en la web y obtener el precio automáticamente, ¿vale? Porque la mayoría de los ERPs no están preparados para crear presupuestos de forma autónoma, ¿vale?, en la web. Con lo cual, la solución para la web suele ser pues crear unas tablas de precio o calculadoras para los trabajos estándares e integrarlos en la web, ¿vale? Esto es un poco la solución a responder la descentralización del presupuesto de hoy en día. Las ventajas de esto, pues es efectivamente que eliminamos los presupuestos para los trabajos estándares y sobre todo que son de poco valor añadido y que podemos hacer 10 presupuestos y que nos acepten uno, ¿vale? Con lo cual se hace mucho presupuesto, se pierde mucho tiempo para una efectividad muchas veces que no es alta y además para trabajos de poco valor añadido, con lo cual con poco margen, etcétera. Es verdad que obtiene unos precios instantáneos, la ventaja es toda para el cliente, ¿vale? ¿Qué inconvenientes encontramos con esto? Pues que deberemos crear una orden de trabajo manualmente. Si yo he usado unas tablas en Presero, luego la orden de trabajo la creo manualmente o utilizo la de Presero, pero tendré un escandallo de los procesos, etcétera, ¿vale? Los productos suelen deber estar estandarizados, tanto en formato, en papel, en impresión, en acabados, etcétera. Y sobre todo, la actualización de las tarifas, ¿vale?, y de las opciones que proponemos al cliente, pues cuando queremos actualizar o cambiar o realizar algún cambio, pues es muy laborioso y sobre todo muy consumidor de tiempo, ¿vale? De ahí el objetivo, digamos, de Print Job Manager, ¿vale?, va a ser poner a disposición un sistema sencillo para que cualquier persona pueda realizar un presupuesto desde cualquier sitio y desde cualquier dispositivo, ya sea en línea en la web, es decir, que yo pueda conectar Print Job Manager a mi web para que se realicen los presupuestos los propios clientes, ¿vale? Pero también puede ser a través de un comercial, un revendedor, un partner, lo que sea, que nos pida presupuesto y tengamos que darle un presupuesto de manera tradicional. Es
decir, que nos manda un email, un fax, nos llama por teléfono, lo que sea, y tendremos que realizar ese presupuesto y mandárselo. ¿Con qué desafíos nos hemos encontrado? Porque el objetivo está muy bien. Esa es la demanda del mercado, de nuestros clientes, que nos dicen necesitaríamos algo así, pero ¿con qué desafíos nos hemos encontrado? Pues primero, que hemos tenido que crear una base de datos sencilla de configurar, ¿vale? Con mis costes y tiempos de producción. Luego, que una interacción con el usuario sea muy sencilla y sea amigable, ¿vale? Y eso lo hemos visto a través de un formulario inteligente, es decir, de preguntas y respuestas sencillas que cualquier persona pueda responder a ellas, tipo cantidad de ejemplares, qué formato quieres, qué tipo de impresión, una cara, dos caras, a color, a blanco y negro, con pantones, etcétera. Igual para el papel, etcétera, sin necesidad de conocer los procesos que va a haber detrás, sino simplemente un formulario sencillo al que respondo, ¿vale? Y luego otra que era la de conectar diferentes aplicaciones, ¿vale? De forma sencilla y poco costosa para gestionar toda la información de la empresa. Es decir, poder tener una base a la que poder añadirle diferentes aplicaciones que vamos a necesitar, como por ejemplo, queremos cambiar nuestro método de interactuar con los clientes a través de un CRM, poner a disposición de los clientes un CRM, pues poder conectar ese CRM, o simplemente un sistema de envío de emails masivos para hacer unas campañas, etcétera, pero queremos que todo eso esté integrado dentro de nuestro sistema de información, ¿vale? Entonces, el reto era cómo hacer para poder conectar de forma sencilla el sistema a todas esas aplicaciones que existen en el mercado sin tener que pasar por los costosos desarrollos, etcétera, etcétera. Y luego otro que era, pues tenía que ser en SaaS, es nuestra filosofía de siempre, y que tenga un coste razonable, evidentemente. Esos son los desafíos con los que nos hemos encontrado y estamos hoy en día superando y creo que proponemos hoy en día un producto que es capaz de hacer todo esto. Dos modalidades, ¿vale? De uso de Print Job Manager, que va a ser la modalidad autónoma. Yo tengo el programa que está en la web, está en SaaS, pero no está conectado a ninguna web, ¿vale? Simplemente lo uso para mandar presupuestos a mis clientes. O con un e-commerce, como en este caso Presero, al que lo vamos a conectar. Con lo cual, de manera autónoma, el flujo de trabajo, pongo aquí un pequeño ejemplo a continuación, que sería un comercial o el servicio comercial recibe un mail pidiéndole un presupuesto, lo tradicional. Ese comercial entra en Print Job Manager desde su móvil, tablet o ordenador si está en la oficina, crea el presupuesto, ¿vale? Respondiendo a las preguntas de un formulario inteligente, es decir, que le va haciendo las preguntas, él va respondiendo y en función de sus respuestas le va haciendo otras preguntas. Y de un clic coge y envía el presupuesto directamente al cliente, ¿vale? Por email, el cliente recibe el presupuesto al instante y puede responder a una de las 5 cantidades propuestas por el comercial. Vamos a poder hacer para un mismo presupuesto, proponer 5 cantidades. En ese momento, acepta una de esas cantidades y le pide de subir un archivo, ¿vale? Y también le da la posibilidad de poner algún comentario. En ese momento, a partir del momento en el que el cliente acepta el presupuesto, la orden de trabajo, ¿vale? De fabricación se va a crear de manera automática. Es decir, que ese pedido o ese trabajo ha pasado del estado presupuesto,
¿vale? En espera de aceptación del cliente, a producción, ¿vale? Porque el cliente lo ha aceptado, perfecto. Pero nos podemos encontrar con la gestión administrativa, ¿vale? Es decir, que la administración pues ve el pedido y dice, no, este cliente no tiene crédito con nosotros o nos paga un dinero, un importe a cuenta o la totalidad para poder empezar el trabajo, ¿vale? Con lo cual, directamente desde la herramienta vamos a poder mandar con un clic, ¿vale? Esa petición de pago para que el cliente, en el email que recibe, tiene un link, un enlace que lo reenvía a el portal de pago, ¿vale? Y podrá pagar directamente con su tarjeta de crédito. Con lo cual, ese pedido o ese trabajo se verá pagado como si fuese en línea, totalmente en línea, ¿vale? Con lo cual veremos la devolución del pago y marcado como pagado cuando esté pagado. Si es un dinero a cuenta, pues hará la resta y dirá, le queda tanto por pagar, ¿no? a ese cliente. El pedido está pagado y con lo cual los procesos de producción se pueden poner en marcha, ¿vale? Y a partir de ahí un sistema sencillo y práctico va a permitir realizar el seguimiento de cada etapa en la fabricación del pedido, ¿vale? Permitiendo conocer en cada momento dónde está el trabajo y en qué manos está. Y este mismo sistema, ¿vale?, de seguimiento nos va a transmitir una información muy valiosa, ¿vale?, como por ejemplo los desfases que podemos encontrar entre los tiempos que hemos estimado y la realidad de fabricación, ¿vale?, tanto por trabajos como por procesos de fabricación o de producción, ¿vale? En la web, pues es exactamente lo mismo, es decir, el flujo de un pedido es el mismo que el de un web-to-print habitual. Es decir, está en la web, la persona, el calculador de precio, en vez de ser una calculadora o una tabla de precios, lo que va a tener es lo mismo, ¿vale? Para él será el mismo un formulario, pero inteligente, que va simplemente a responder a las preguntas que le hace. Formato, papel, va eligiendo las diferentes opciones que le proponemos y obtiene el precio, pero directamente de Print Job Manager, ¿vale? Y por consecuencia, la orden de trabajo y los seguimientos del trabajo se harán de forma automática, ¿vale?, porque ya está el uno integrado con el otro. Pero al final para el cliente es lo mismo. Entra a la web, hace un presupuesto y punto. Y hace su pedido. Conclusión de esto sería que vamos a tener una coherencia de precios entre todos los canales de venta, un control sobre ellas también y sobre todo una sola base de datos para actualizar. Que cambian mis papeles o precios de papeles, me descargo de Print Job Manager el Excel de mis papeles, cambio los precios, lo vuelvo a subir y absolutamente todos los motores de precios, es decir, mis comerciales, personas internas a la empresa, en la web, etcétera, etcétera, todo el mundo verá sus precios cambiados, ¿vale? Es decir, que influiré sobre absolutamente todo. Evidentemente podré tener grupos de precios, ¿vale?, para establecer precios diferentes en función de los grupos, etcétera. Todo eso está evidentemente contemplado. Flujo de trabajo en la palma de la mano. Al fin y al cabo, que es el objetivo, ¿no?, de que ya no busco una persona en un sitio para que me haga un presupuesto, sino que simplemente necesito una conexión a Internet. Simple, móvil y basado en el cloud, ¿vale? Tenemos las vistas de la información personalizada, que eso significa que cualquier persona, debido a que los usuarios son ilimitados, podemos tener todo tipo de usuarios de ese producto, pero en función del tipo de usuario querrá ver un tipo de información u otra, ¿vale? Para eso vamos a crear vistas personalizadas.
Los estados de los trabajos personalizados, es decir, que como empresero, para los que conocen Presero, podemos crear flujos de etapas personalizadas, pues aquí también vamos a poder crear estados diferentes para los diferentes flujos de etapas. La orden de trabajo y seguimiento, importante. La edición del trabajo, es decir, a posteriori, voy a poder editarlo y editar el pedido, ¿vale? Esto nos habla, pero nos va a permitir ir muy lejos. Por ejemplo, cuando yo tengo una orden de trabajo que ha estimado que iba a gastar, por ejemplo, 500 pliegos y resulta que pues ese día la máquina va mal o por X razones he gastado en vez de 500, 650. Pues poder reajustar mis stocks, etcétera, todo eso lo voy a poder realizar, ¿vale? Con la edición de todo esto. Esto es un ejemplo de una vista, ¿vale? Es decir, yo aquí voy a poder tener todas las vistas que yo quiera, que podré compartir con otros usuarios o no. Y entonces, cuando me conecto, podré decidir con qué vista quiero entrar y cambiarla mientras estoy, ¿vale? En cada una de las vistas voy a poder hacer lo que quiera, es decir, tanto ver, filtrar, organizar, etcétera, etcétera, para poder rápidamente obtener la información que necesito al instante, ¿vale? Y desde cualquier sitio, evidentemente, con lo cual podré filtrar la información de forma simplificada, encontrar un pedido, evidentemente, enseguida, y crear vistas personalizadas, ¿vale? Acceder a la información de su imprenta desde cualquier lugar. Esto es también muy importante. Un cliente le llama y dice, mira, José, ¿me puedes decir cómo va mi trabajo? ¿Vale? Porque no se ha hecho el pedido por email, no tiene acceso a través de la web para saber cómo se encuentra su trabajo y nos llama para saberlo. Podemos estar en casa de un cliente o donde sea y rápidamente entrar en nuestra tablet o en nuestro smartphone y verificar el estado de ese trabajo, para comunicárselo, por ejemplo. O simplemente saber si los trabajos van bien, están cumpliendo fechas de entrega, etcétera. Maneje la información de tu imprenta, ¿vale? Verifica el estado de los pedidos y eso significa, pues evidentemente, menos acciones. Y orden de trabajo, ¿vale? Que se generará de forma automática. Vamos a ver ahora la otra parte, que era la conexión a estas aplicaciones, y le llamamos conectándose al mundo, donde aparte de conectarse evidentemente con nuestros productos, ¿vale? De forma natural, digamos, vamos a estar integrados también con Zapier. Zapier no es un producto nuestro, es un producto que está en auge. Es decir, hoy en día hay más de 1000 aplicaciones, ahora unas 1200, pero cada semana van añadiendo más. Y todas esas aplicaciones tipo, pues tengo Mailchimp, tengo Gmail, tengo CRMs, varios de open source, de no open source, sistemas de facturación, de contabilidad, para enviar todo lo que yo pueda imaginar, al igual que cuando tengo un móvil entro en el Google Play y digo, a ver, ¿qué aplicación quiero ponerme? ¿Vale? Solo que en Google Play solo podré usar esa aplicación, pero no podré hacer que comunique una con otra. Aquí con Zapier la idea es que permite conectar, ¿vale? Dos o más aplicaciones entre ellas, ¿vale? En realidad podemos conectar tantas como queramos, ¿vale? Y sobre todo sin necesidad de codificar o tirar de desarrolladores, que eso también es importante, es decir, el coste asociado muchas veces no lleva atrás para cosas sencillas. Decimos, pues por ejemplo, hace poco tenía el caso de un cliente que me decía, no, yo es que quisiera que cuando se termine un trabajo, enviar un SMS
al cliente y era para estudiantes, en un campus, en fin, bueno. Y claro, para poder hacer eso, pues claro, se puede hacer. Se coge el API, se contrata una aplicación de envíos de SMS que tenga API también y un desarrollador coge y empieza a conectar todo eso, ¿vale? Eso tiene un coste y dices, si al final eso me va a costar, no sé, pedir 3, 4, 5 mil euros para desarrollar eso y solo para enviar SMS. No sé si merece la pena, en fin, y muchas veces eso nos puede echar atrás. Aquí no, aquí con Zapier buscamos la aplicación que nos puede interesar en función del objetivo que tengamos y conectamos las 2 o 3 o 4 aplicaciones entre sí de forma prácticamente en drag and drop. Cojo esto, conecto con esto, etcétera. Muy, muy, muy sencillo. ¿Vale? Es, como veis aquí, ¿vale? La conexión a todas esas aplicaciones entre sí y a través de Print Manager, evidentemente. Es decir, que o las conecto entre ellas, o las conecto entre ellas y Print Manager, etcétera. ¿Vale? Y utilice Zapier, evidentemente, para conectarse a más de 1000 aplicaciones diferentes y crear menos entradas. El objetivo es ese, ¿no? De crear menos entradas y tareas manuales para evitar errores, conectando todas las aplicaciones que necesite. Muy bien, pues haciendo un pequeño resumen de Print Manager, tendríamos aquí pues presupuestos con precios coherentes, de uso fácil, configuración intuitiva y rápida, múltiples fórmulas de cálculo, los materiales, máquinas, márgenes, grupos de usuarios, etc. Los ajustes de los costes y de los precios de venta y, evidentemente, usuarios ilimitados. ¿Vale? Bueno, aquí el objetivo no era hacer una demostración, sino simplemente hablaros de esta herramienta, deciros que existe y, claro, el objetivo es que pidáis demostración y os hagamos de forma one-to-one, como hacemos siempre, una demostración con vuestras necesidades concretas, etcétera, y verlo bien en detalle. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a una rueda de preguntas, por si tenéis preguntas. Para eso solo tenéis que pedir aquí alzando la mano, ¿vale? Utilizando el pequeño widget de la mano para que vea yo que queréis hacer una pregunta y os dé acceso al micro. Si no hay preguntas, pues así. Veo aquí que alguien tiene una pregunta. Vale. Hola, Néstor. ¿Qué tal? Buenas tardes, José. Hola, Mucho buenas gusto. tardes, igualmente. A ver, cuéntame. Eh, Tengo la pregunta mía, es saber cómo poder valorar la inversión de los módulos que necesito para no sobredimensionar esta inversión, ¿no? Ajá, claro. Bueno, aquí en realidad los módulos están todos incluidos en Print Manager. Print Manager Ok. no va por módulos, está todo dentro. Lo que pasa es que Print Manager hace lo que hace. ¿Vale? Luego, por ejemplo, si me preguntas si tiene un CRM capaz de hacer el seguimiento de tus clientes, etcétera, etcétera, no. ¿Vale? Es decir, que el Ujú. CRM lo tendrías que conectar, es decir, dentro de Zapier hay varios Sí. CRMs, hay un montón. Sería Ujú. elegir uno que te convenga, tanto de open source como otros de pago, pero encuentras por 10 euros al mes, 12 euros al mes, etcétera. Y entonces conectar Print Manager con ese CRM. ¿Vale? En realidad, aquí el objetivo es que te puedas crear tu propio entorno de gestión de información. Ajá. ¿Vale? Print Manager hasta ahora va a ir desde, evidentemente, el presupuesto
los cobros, ¿vale?, de esos trabajos, seguimiento de producción, la orden de trabajo, ¿vale?, y gestión de stock, y luego el albarán, ¿vale? Hasta ahí, de momento, es lo que hace Print Job Manager, ¿vale? Estamos ampliando poco a poco, pues como hacemos con Presero, con todos nuestros productos, vamos mejorándolos, pero serán incrementos de módulos que se irán metiendo dentro de Print Job Manager, pero que no sea un módulo, no nos diremos, hemos creado un módulo que si quieres lo conectar, no, estará incluido ya dentro de Print Job Manager. Se irá incluyendo poco a poco las diferentes cosas que los clientes nos irán diciendo también, ¿vale? Porque hoy sabéis que siempre pasa lo mismo, cuando tenemos una idea de un producto, de lo que necesitamos, luego al uso nos damos cuenta que en realidad necesitaremos una cosa u otra. Por eso el objetivo era conectar a una plataforma que nos permita ir a conectar rápidamente con otras aplicaciones. Perfecto, gracias, José. De nada. ¿Alguien más tiene una pregunta? Nadie. Bueno, pues lo dicho, es decir, quien tenga interés en conocer más a fondo esta herramienta, evidentemente lo suyo es que hagamos una presentación, una demostración real del producto, para que sepáis exactamente lo que hace, ¿vale? Y la facilidad de uso que tiene y ver si realmente, porque yo sé que cada cliente tenemos una idealización, ¿no?, del producto ideal, que es lo que quisiéramos. Nosotros intentamos acercarnos a esa idealización, pero nunca podremos estar a la de todo el mundo. Entonces, si es verdad que tenemos un producto capaz de responder a la gran mayoría de necesidades, pero es importante ver qué es lo que hace, cómo lo hace y si puede responder a nuestras expectativas, ¿vale? Con lo cual os dejo, todos tenéis mi contacto, si no, pues contactáis con el comercial con quien estéis en contacto habitualmente y le pedís una demostración y ya os haré esa demostración, esa presentación. ¿De acuerdo? Pues si no hay más preguntas, gracias por vuestra atención y que tengáis un buen final de día. Hasta luego. Adiós.